Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Especialistas analizan la situación actual de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, luego de que tras 2 años de negociaciones, el primer país decidiera cortar las comunicaciones civiles y militares. Mientras tanto, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó este martes que 56.000 venezolanos han ingresado por las zonas fronterizas, de los cuales 1.758 han sido positivos en la infección por el COVID-19. Rodríguez detalló que las cifras de casos importados registrados desde el pasado 9 de mayo hasta este martes representan el 74% del total de contagios en el país. Por otro lado, Ecuador, uno de los países con más casos de coronavirus en América Latina, vive una nueva ola de protestas en las que se demanda mayores acciones para detener la pandemia, garantizar el trabajo y alimento para todos los ecuatorianos. Y por último, el Banco Mundial prevé una contracción de 7,2% para América Latina este año. El organismo también pronostica que los países emergentes verán caer sus economías por primera vez en 60 años. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Como bien estaban diciendo en informes anteriores, la presidencia de Moon Jae-in, que es el presidente actual en Corea del Sur, desde que asumió la presidencia en 2017, ha venido trabajando en restablecer relaciones de diálogo y cooperación con Corea del Norte, a diferencia del Partido Conservador, que era quien gobernaba antes y con quien se habían deteriorado profundamente las relaciones entre las Coreas. Ha venido haciendo un muy buen trabajo en recuperar ese diálogo, esa política del sol de las que mencionaban. Y bueno, este incidente claramente afecta a su objetivo central de gobierno, que es uno de los temas centrales de la agenda de Moon Jae-in, es recuperar y restablecer las relaciones intercoreanas. Tiene además un nuevo desafío para las relaciones intercoreanas, que es este papel que vienen jugando de a poco desde la sociedad civil los refugiados norcoreanos que viven en el sur. Bueno, formalmente en Corea del Sur se los llama desertores, que serán unos 30.000 desertores que viven en el país y que en las últimas, ya más de 15 años han logrado tener organizaciones sociales propias. Muchas de estas organizaciones tienen como práctica política esta propaganda en la frontera, o tratar justamente de enviar directamente a través de la frontera china información de propaganda sobre Corea del Sur, como bien estaban diciendo, a través de USBs, etcétera. Y esto afecta profundamente la estrategia del gobierno, ¿no? La estrategia del gobierno surcoreana es un diálogo a través de los estados con otra agenda que no es la agenda que tienen estos desertores. Y claramente lo que ha ocurrido es una muestra de que es momento de el gobierno surcoreano tener que tomar alguna medida al respecto, si es lo que quiere priorizar realmente es el diálogo. Son las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Colombia. Fíjense que el Ministerio de Salud de Colombia reporta que en los municipios fronterizos de Colombia con Venezuela, municipio Guajira, o norte de Santander, o Arauca, el total de casos reportados son 200. Y a Venezuela han ingresado con nacionales desde esa zona, desde el norte de Santander, desde Arauca, desde Guajira, más de 1.500 personas infectadas por COVID-19. ¿Cómo se explica que en esos sitios solamente hay 200 casos reportados, pero los venezolanos que estaban allí son más de 1.500 los que ingresan con una infección? Si solamente en las últimas 24 han ingresado casi el total de casos reportados desde que inició la pandemia en Colombia. Es un subregistro brutal y es un verdadero peligro para Venezuela. Duque puede decir lo que quiera, pero los números son los números, los datos son los datos, y la epidemiología es la epidemiología. El mayor riesgo que tiene nuestra patria venezolana en los actuales momentos relacionados con el COVID-19 es la existencia de un profundo descontrol en la atención de la pandemia por COVID-19 en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Y no lo estoy diciendo, sino basado en números, en cifras. Miren esto. Esto es una comparación de los casos desde el 9 de mayo, que empezamos a notar un incremento desmedido de casos de COVID-19
por parte de los connacionales que ingresaban por la frontera con Colombia y con Brasil entre el 9 de mayo y el 9 de junio, es decir, un mes exactamente. Los casos por día, entre esos, sumando desde el 9 de mayo hasta el 9 de junio, son 2.244. Importados, 1.647, casi el 74% del total de casos. Trabajadores, estudiantes y la ciudadanía en general se han declarado en resistencia social a nivel nacional. En medio de la pandemia, los contagios ya no son la mayor preocupación. El hambre, el trabajo y 150.000 empleos perdidos durante el confinamiento hoy ocupan el país andino, según cifras del propio gobierno. Las movilizaciones retoman las calles en rechazo a los despidos, la liquidación de empresas públicas, ajustes económicos y posibles nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional concentra el rechazo popular. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aplica lo que denomina como un plan de rescate de la economía a causa de la pandemia. Según el primer mandatario, la economía del país andina se encuentra entre la vida y la muerte, pero organizaciones sociales y trabajadores argumentan que Lenín Moreno llevaría al país rumbo a una esclavitud laboral, mientras que se esperan anuncios del presidente de la aprobación o veto de la ley del apoyo humanitario que centra sus bases en la reducción laboral del sector público y privado. Los estudiantes rechazan los ajustes presupuestarios de 32 universidades. Paralelamente, organizaciones indígenas insisten en su descontento social y alertan para que no se vuelva a producir el denominado octubre rojo en el país andino. Si en abril este organismo esperaba que la economía de Latinoamérica cayera 4,6% este año, ahora es más pesimista todavía y cree que se derrumbará un 7,2%. El gran golpe se lo van a llevar. Además de Perú, con una caída estimada del 12%, las dos mayores economías de la región, que son Brasil con el 8% y México con el 7,5%. Esto no solo implica que probablemente la región vaya a sufrir su peor recesión desde que se tienen registros, sino que será menos afortunada que el mundo en general, donde la caída promedio será del 5,2%. Las economías emergentes, es decir, esos países que están en proceso de desarrollo, no se quedan atrás. Su economía podría caer por primera vez en 60 años. Aunque no todos son malas noticias. El gobierno norcoreano anunció que cortará toda comunicación y dejará la oficina de enlace conjunta que mantenía con Corea del Sur, eso en protesta a la continua propaganda hacia esa nación. Mientras tanto, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció que la derecha ha desplegado una estrategia para derrocarlo. En el documento que dio a conocer en su conferencia matutina, se menciona a líderes empresariales y personajes del conservadurismo como el expresidente Felipe Calderón, así como periodistas proclives a esa ideología. Por otro lado, la investigación del New York Times, que resta veracidad a la Organización de Estados Americanos sobre un supuesto fraude electoral en Bolivia, es el cuarto estudio que coincide en esta constatación. Diego Pari, ex canciller de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, indicó que cada vez que reconfirma la evidencia de que en el país no hubo fraude, sino un golpe de Estado, porque los datos y la metodología que usó la OEA no fueron apropiados para analizar el resultado electoral de octubre del año pasado. Y por último, arribó a Cuba la primera brigada que apoyó el combate al COVID-19 en Italia, tras permanecer 15 días de cuarentena en la nación europea y dar negativo a las pruebas diagnósticas. Los 52 trabajadores de la salud arribaron al aeropuerto internacional José Martí. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Tras meses de un aparente impas debido a la pandemia de COVID-19, todo parece indicar que regresaron las tensiones a la península coreana y la República Popular Democrática de Corea anunció que cortará todo tipo de comunicación telefónica con Corea del Sur y se retirará de la oficina de enlace conjunta entre las dos naciones en protesta a la continuidad del envío de propaganda contra esa nación hacia la frontera común. Corea del Norte asegura que esas acciones violan la declaración de Panmunjom y también el acuerdo militar firmado en 2018 entre ambas naciones, en el cual se comprometieron a evitar este tipo de acciones hostiles, incluidas el envío de octavillas en los alrededores del área de demarcación militar. De acuerdo con algunos reportes de prensa, Corea del Sur baraja la posibilidad de impulsar algún tipo de proyecto de ley para prohibir y para evitar
este envío de propaganda anti-Pyongyang a la frontera común debido a las tensiones que provoca, pero hasta ahora debemos decir que nada de eso ha pasado y es precisamente la falta de acción de Seúl lo que ha generado un gran malestar en Pyongyang. Según los expertos, la suspensión de la comunicación telefónica podría ser uno de los primeros pasos para el corte de todo tipo de comunicación entre las dos Coreas, lo que podría contribuir aún más al estancamiento de las relaciones entre las dos naciones que ya pasan por un proceso complicado. Debemos decir que la situación actual es aún mucho más preocupante, pues tanto la desnuclearización como el acercamiento intercoreano se encuentran prácticamente en pausa a raíz de la cumbre fallida que sostuvieron en febrero del 2019 el presidente estadounidense Donald Trump y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un.